Hola a todos, un amor inmenso que Ye siente por Maya. No es solo protección, sino también cada gota de sudor y cada latido preocupado de un hombre que vive como un verdadero padre. Pero después de esos breves instantes de calma, las nubes oscuras de la tormenta empiezan a acercarse. Los acontecimientos parecen acechar en silencio como si una mano invisible quisiera romper la frágil felicidad de Houyen y Maya. ¿Será todo solo un miedo infundado o de verdad existe un círculo vicioso que los aprieta del cual ninguno de los tres puede escapar? Y la gran pregunta, la cautela de Ye. ¿Será suficiente para mantener a salvo a Houyen y Maya? ¿O solo es un escudo demasiado frágil frente a los peligros que los esperan? No olviden darle like y suscribirse al canal para no perderse las próximas sorpresas, donde la felicidad y el peligro están separados apenas por un hilo muy delgado. En el pequeño patio, Maya corría feliz alrededor con el perrito Bibi. Su risa clara se mezclaba con la luz dorada de la mañana. Bibi movía la cola sin parar con sus orejas caídas y adorable saltando a su alrededor y haciendo que los pasos de la niña fueran aún más alegres y llenos de vida. Ye se sentaba en el escalón de la entrada con los ojos rebosantes de alegría al mirar a sus dos pequeños ángeles, una niña y un perro fiel. En ese instante su corazón se sentía cálido después de tantos días llenos solo de preocupaciones y cansancio. En la cocina, Houyen removía en silencio la olla de sopa caliente. El aroma suave del arroz nuevo mezclado con un toque de jengibre se extendía por toda la sencilla cocina de bambú. Pero en sus ojos, tras la fina capa de vapor, aparecía una sombra de inquietud. Hoy tendría que salir a trabajar unas horas más, para reunir un poco de dinero y preparar a Maya para la escuela. Esa decisión encendía en el corazón de Ye Miles de chispas de preocupación porque cada vez que Houyen salía de casa, él sentía que una amenaza invisible acechaba en algún lugar. Ye se acercó despacio y apoyó suavemente la mano sobre su hombro. «De verdad tienes que ir. Tengo miedo. Afuera no es nada seguro». Houyen levantó la mirada y sonrió, pero en esa sonrisa había un matiz forzado. «Ya no podemos vivir siempre encerrados en esta casa. Yo confío, solo con que tú estés aquí me sentiré tranquila al salir». La risa de Maya sonó desde el patio clara como un cascabel. Pero de repente Bibi se detuvo, levantó las orejas y gruñó suavemente hacia la cerca de bambú a lo lejos. Maya inocente no se dio cuenta y seguía aplaudiendo y riendo. Mientras tanto, el corazón de Ye se encogió de golpe, sus ojos fijos en aquella sombra indefinida hacia donde el perro mostraba desconfianza. Una mañana que parecía estar llena de felicidad, dejó de pronto en el aire un frío inexplicable. ¿Serán realmente tranquilos los pasos de Houyen al salir de casa? Ye se apoyaba en el marco de la puerta con la mirada fija en la silueta de Houyen, llevando de la mano a Maya que poco a poco se alejaba por el camino de tierra rojiza. La luz de la mañana se extendía tragándose esas figuras pequeñas, hasta que solo quedó un vacío difuso. Dentro de él, un silencio pesado le oprimía el pecho, como si una mano invisible lo apretara con fuerza. Sabía que la vida no era tan tranquila como aparentaba. La oscuridad siempre acechaba en algún lugar, y cada vez que Houyen y Maya salían de casa, su corazón temblaba con el miedo de perderlo todo. Un pensamiento fugaz como una daga helada lo atravesó. ¿Y si un día alguien se lleva a Maya? ¿Y si yo no logro protegerlas a tiempo? Se estremeció, respiró hondo, y sacudió la cabeza con fuerza para alejar aquella idea. Pero sus manos aún temblaban mientras recogía los trozos de bambú esparcidos en el patio. El crujido de las cañas secas al chocar entre sí sonaba como el eco de pesadillas en su mente.
Fue ordenando cada pedazo con cuidado, pero la inquietud en su pecho no hacía más que crecer. La figura de Huyen y Maya ya había desaparecido, y aún así sentía que alrededor de la casa había unos ojos ocultos que los observaban. Bibi estaba echado bajo el porche con las orejas erguidas, gruñendo de vez en cuando hacia la espesura del bambú en la distancia. Ye se detuvo en seco con la mirada tensa fija en esa dirección. Solo era un rincón oscuro y silencioso. ¿O realmente había alguien escondido allí? Apretó los puños y se prometió como un juramento. Aunque tenga que dar mi vida, no dejaré que nadie toque a Maya ni a Huyen. Pero, ¿será ese juramento lo suficientemente fuerte? Cuando esos pequeños pasos están allá afuera donde el peligro puede aparecer en cualquier momento. El mercado de la mañana estaba lleno de voces, gritos de vendedores compradores que se abrían paso entre la multitud. El olor a pescado fresco, verduras recién cortadas y dulces tradicionales se mezclaba en un torbellino de vida cotidiana. Maya sujetaba fuerte la mano de su madre con los ojos bien abiertos, mirando los puestos llenos de colores. Huyen se inclinó un poco con un tono firme pero cariñoso. Maya, quédate siempre al lado de mamá, no sueltes mi mano. En el mercado hay mucha gente y es peligroso si te pierdes. Maya asintió con fuerza su manita, apretándola de su madre los labios, formando una promesa inocente. No soltaré tu mano, mamá. Pero dentro de Huyen, una tensión silenciosa se hacía presente. La visita al mercado ya no era tan tranquila como antes. Cada mirada que se cruzaba, cada persona que se acercaba, despertaba su desconfianza. De repente, en una esquina donde los puestos estaban bajo techos de chapa, un hombre alto de rostro duro y mirada fija parecía observar a madre e hija. Huyen se detuvo, el corazón golpeando con fuerza. Sujetó a Maya más cerca de sí, sus ojos recorriendo el lugar, lista para reaccionar ante cualquier peligro. El hombre se aproximó. Su mirada cortante la hizo contener el aliento, pero solo pasó de largo, deteniéndose en un puesto cercano para comprar un manojo de verduras con una voz grave pero tranquila. Huyen exhaló, reprochándose por haber sido demasiado suspicaz. Aún así, la inquietud seguía ahí. En medio de esa multitud bulliciosa, cualquiera podía ser amigo o enemigo. Maya levantó la vista hacia su madre, sus ojos inocentes brillando de curiosidad. «Mamá, ¿por qué me aprietas tanto la mano?» Huyen sonrió suavemente, inclinándose para susurrarle al oído. «Porque tú eres todo para mí. No dejaré que nadie te arrebate de mi lado». En medio del mercado abarrotado, madre e hija se abrazaron con fuerza, aunque en la mirada de Huyen permanecía la cautela. Ella sabía que a veces el peligro no venía de rostros desconocidos, sino de esa sensación constante de estar siendo observada. Al caer la tarde, la luz del sol se inclinaba a través de la ventana. En la sencilla casa de bambú, la comida llevaba tiempo servida: un cuenco de sopa caliente, un plato de verduras hervidas y una salsa de pescado que aún soltaba vapor. Pero la silla seguía vacía y el silencio frío parecía envolver toda la casa. Ye no encontraba calma. Salía al porche, miraba hacia el camino de tierra roja y luego volvía a entrar, observando la mesa donde la comida se enfriaba poco a poco. Su corazón ardía de angustia y el viejo teléfono no servía de nada para comunicarse. El silencio de Huyen solo hacía que su mente se llenara de imágenes terribles. Maya perdida entre la multitud del mercado o una mano desconocida llevándose a madre e hija en un instante. Apretaba los puños, caminaba hacia la puerta, luego regresaba. Cada paso era un golpe en el pecho. Incluso Bibi, recostado bajo el porche, se mostraba inquieto, con las orejas levantadas de vez en cuando, aumentando aún más la ansiedad de Ye. El sol se apagó y la noche cayó sobre el techo de la casa. Cuando la oscuridad lo cubrió todo, se escucharon pasos en la distancia. Ye se sobresaltó, el corazón le dio un vuelco. A la luz tenue de una lámpara apareció una silueta conocida. Huyen regresaba con Maya.
Él corrió hacia ellas, los ojos enrojecidos por la angustia acumulada. Al verlo, Huyen se detuvo un instante y, sujetando fuerte la mano de su hija, entró despacio. Sus labios temblaban cuando murmuró: «Perdóname por haberte hecho preocupar tanto». Ye la miraba fijamente, incapaz de responder. Todo su cuerpo temblaba entre alivio, enojo y dolor. Quiso preguntar: «¿Qué pasó allá afuera? ¿Por qué tardaste tanto en volver?». Pero al ver a Maya riendo abrazada a su madre, solo guardó silencio, apoyando con fuerza su mano en el hombro de Huyen, como temiendo que volviera a desaparecer. El aire se volvió denso. Y tras la sonrisa cansada de Huyen, solo había fatiga de un día largo, o acaso escondía algo que todavía no se atrevía a contar. La cena transcurrió en un silencio extraño. La comida se iba enfriando poco a poco y lo único que se escuchaba era el sonido de la cuchara chocando suavemente contra el cuenco. De vez en cuando Ye miraba a Huyen, sus ojos reflejaban cansancio, aunque ella intentaba sonreír con ternura mientras servía comida a Maya. Después de la cena, Huyen recogía en silencio en la cocina. Ye permanecía sentado en el porche con la mirada perdida mientras en su interior se acumulaban preocupaciones que no sabía cómo expresar. No encontraba la forma de aliviar la carga de Huyen, salvo entregarse por completo a levantar aquella casa. En ese momento Maya se acercó despacito con sus pequeños pies sobre el suelo de bambú, sin hacer ruido. La niña rodeó a Ye con sus brazos desde atrás, apoyó la mejilla en su espalda y susurró con una voz infantil suave y conmovedora: «Tío Ye, hoy mamá Huyen ha estado muy cansada». Ye se quedó inmóvil. Su pecho se estremeció como si una corriente lo atravesara. Se giró y encontró los ojos claros y brillantes de Maya, llenos de una comprensión demasiado grande para una niña de su edad. Su corazón dolió aún tan pequeña. Y ya sabía preocuparse por su madre, ya veía lo que los adultos intentaban ocultar. Él abrazó fuerte a Maya con la voz temblorosa. «Sí, lo sé. Pero tranquila, Maya. No dejaré que tú y tu mamá sufran siempre. Te lo prometo». En sus brazos, la niña asintió suavemente con las pestañas húmedas, dejando un destello brillante en la comisura de los ojos. En ese instante, Ye sintió que no solo estaba construyendo una casa de bambú y madera, sino también una esperanza, la confianza de que él sería el apoyo y el refugio de las dos. Afuera, el viento de la noche se colaba entre los bambúes, susurrando como testigo del juramento silencioso de aquel hombre que abrazaba a la niña con fuerza.